Juan capítulo 6, página 1188, dice la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 15. Después de esto, Jesús se fue al otro lado, del mar de Galilea, de Tiberias, el de Tiberias, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Hagan que se sienten, que la gente se siente, les dijo Jesús. Y había mucha hierba y en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos recogieron y se llenaron 12 cestas con pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente, entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo, esta vez, al monte. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, yo me imagino que sí. Ellos están aquí por los panes y por los peces. ¿Han escuchado esa frase? Básicamente significa que cierto grupo de personas está en un lugar con el propósito de sacar algún interés o algún provecho para su propio beneficio. La motivación cuando decimos eso es que la persona está allí simplemente para su propio beneficio personal y egoísta. Y precisamente nos acercamos al pasaje donde sale esa frase, o que es el génesis de donde sale esa frase popular que nosotros utilizamos, por los panes y por los peces. Estamos en un pasaje muy peculiar, mis hermanos. De hecho, este milagro de la multiplicación es el único milagro de Juan que aparece en los 4 evangelios. No, esto es bien raro. Lo que Juan pone en su evangelio no es sinóptico, no es igual que los otros evangelios, sino que Juan toma otras escenas, reflexiona sobre otros eventos. Sí, algunos aparecen en otros evangelios, pero este en particular aparece en los 4 evangelios. Yo creo que esto es significativo. Parece que este milagro que Jesús hizo causó una gran impresión en los apóstoles o en los discípulos, los escritores de los evangelios, de modo tal que 5 panes y 2 peces alimentaron a una multitud de 5,000 y recogieron 12 cestas. Esto fue un evento grande para los discípulos. Y los 4 evangelistas lo registran. Pero como todo texto de la Biblia, leímos solamente el versículo 1 al versículo 15. Lo vimos, ¿verdad? Pero esto es parte en el Evangelio de Juan de una extensión de 71 versículos. No vamos a ir a todos porque no podemos hacerlo. Pero sí es importante, como decimos por ahí, antes de recorrer el camino, ver el bosque. Ya no se usan mapas, pero antes veíamos mapas y sabían, bueno, tenemos el GPS. Pero en el GPS nos gusta mirar la ruta, ver por dónde es y luego entonces transitamos esa ruta. De la misma manera tenemos que ver cómo este pasaje conecta con toda la sección para entender lo que está pasando aquí. Así que acompáñame rápidamente, va a ser rápido, no va a ser extenso. Versículo 1 al 15, lo vieron conmigo hoy y eso lo leímos. Jesús alimenta a la multitud. Había una multitud detrás de Jesús por los milagros y los prodigios y Jesús los alimenta. ¿Lo vieron ahí? De hecho, al final de esa primera porción lo querían hacer rey y eso lo vamos a ver.
Pero Jesús se escapa al monte, versículo 16 al 21, se escapa al monte mientras sus discípulos van en la barca. Ocurre del versículo 16 al 21 una tormenta y Jesús aparece en medio de la tormenta. Pero lo que es singular es que en el versículo 22 continúa la misma trama. Mírenlo conmigo, versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos y vieron otra barca de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. ¿Ves? Ellos se recuerdan del lugar, van allí, ya no están allí, ellos están buscando a Jesús y a los discípulos. Hay una conexión entre el milagro y lo que va a pasar ahora. ¿Y qué es lo que sucede del versículo 22 al 40, mi hermano? Que Jesús le dice básicamente, ustedes me buscan a mí porque se jaltaron conmigo, pero no porque han visto las señales de que yo soy el Salvador del mundo. Y comienza a predicarle y a decirle, ese pan que ustedes comieron físico es simplemente una representación del verdadero pan que soy yo. Eso es lo que hace Jesús. Le predica el evangelio. ¿Y qué pasa en el versículo 41 al 59? Se calienta la cosa. Hay un problema, los judíos se molestan, no les gustó lo que Jesús está diciendo y se comienza a alborotar esa multitud y en el versículo 60-71, particularmente al final, si vayan conmigo, capítulo 6, versículo 66, dice que como resultado muchos de los discípulos se apartaron y no andaban con él. Volvemos para atrás. Versículo 2 dice que había una multitud siguiendo a Jesús. Versículo 66 termina diciendo que muchos se apartaron y ya no andaban con Jesús. ¿Qué pasó entre medio? ¿Por qué comenzó el capítulo con una multitud siguiéndole y queriendo hacerle rey y terminan el mismo capítulo abandonando a ese supuesto rey que iban a poner como rey? ¿No se supone que la predicación del mejor predicador, Jesucristo, aguantara a las multitudes y los convirtiera a todos? ¿No se supone que el mejor predicador de la tierra mantuviera a todos estos discípulos? ¿Cómo es que ahora lo dejan? Pues el pasaje de hoy, mis hermanos, introduce y nos da una explicación de la razón por la cual esta multitud comienza a abandonar a Jesús y incluyendo a algunos de sus discípulos, no incluyendo los 12 apóstoles, algunos de sus discípulos. Y prácticamente se revela que ellos tenían una expectativa equivocada de Jesús y le seguían por los panes y por los peces, y no por lo que él era. Por lo tanto, hoy vamos a ver, sí, la multiplicación milagrosa, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero recuerden el contexto donde estamos. Vamos a ver la multiplicación milagrosa, vamos a ver dos poblaciones entre la multitud y el discípulo, vamos a ver la culpación de Jesús y los cálculos de los hombres, vamos a ver la multiplicación milagrosa, o sea, el momento que Jesús hace el milagro, y vamos a ver entonces la respuesta de las expectativas equivocadas de la población. Esas son las cuatro cosas que vamos a ver. Así que veamos en primer lugar, mis hermanos, entre la multitud o el discípulo. Miren lo que dice el versículo 1. Dice que Jesús después de esto se va al otro lado del mar de Galilea, en Tiberia, y se cree que pasa cerca de 6 meses a un año desde el último suceso, que Jesús estaba discutiendo con los judíos, diciéndole yo soy Dios, y ustedes no lo quieren aceptar. De hecho, termina el pasaje diciendo que los escritos de Moisés que hablan de Jesús. Si ustedes creen a Moisés, me van a creer a mí. Y mire todo el pasaje que viene ahora cuando Jesús usa una imagen precisamente del Antiguo Testamento, del maná, diciendo yo soy ese pan de vida. Como los escritos de Moisés hablan de mí. Pero el punto es que pasan 6 meses, aproximadamente un año, y dice el versículo 2, míralo conmigo, que una gran multitud los seguía, pues veía las señales que realizaba entre los enfermos. Al leer el texto, Juan nos señala dos tipos de personas que siguen a Jesús. Está la multitud en el versículo 2, pero miren el versículo 3, los discípulos, sus discípulos. O sea, la multitud, cuando nosotros siempre vemos el tema de la multitud en los evangelios, usualmente son un grupo de personas que está alrededor de Jesús, pero como decimos por ahí, como el averiguado. El ave que más abunda en Puerto Rico, el averiguado. Por curiosidad, quieren saber quién es este hombre. ¿Por qué tanto
Tanta gente lo sigue. Vamos a ver qué está pasando allí con este hombre llamado Jesús. Por curiosidad, por presentado, esa es la palabra. Pero no solamente por presentado, sino que esta multitud le sigue porque ven los milagros que lo hacen, que Jesús hacía, y como decimos por ahí, por los panes y por los peces, querían los beneficios de Jesús. En los evangelios la multitud siempre de alguna manera está cerca de Jesús, pero no para seguirle y conocerle y entregarse por él, sino con una fe superficial. De hecho, esta multitud, como su fe superficial, es volátil, es manipulable y por un lado vemos más adelante que la multitud dice Hosana al rey cuando entra a Jerusalén, pero luego la multitud incitada por los judíos es la que dice crucifíquenle. ¿Cómo llegamos de decir Hosana al rey de las alturas y después decimos crucifíquenle? Es una multitud que no tiene una fe cimentada en Jesús, es manipulable. Así que hay una población aquí, hay una multitud. Pero también el versículo 2 es claro, dice la razón por cual le seguían, y es lo que estoy diciéndole. Veían las señales que realizaban los enfermos. O sea, no es que significa que ellos veían a Jesús como el Salvador del mundo y por lo tanto las señales que apuntaban a que es un Mesías, sino lo veían como simplemente un obrador de milagros. Algo de lo cual me puedo beneficiar. Pero dentro de la multitud había otro grupo. Versículo 3. Los cuales Jesús toma y se los lleva al monte para enseñarles, los discípulos. Es decir, aquellos que seguían a Jesús no solo por curiosidad, sino por decisión. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús era más que un milagrero. Los discípulos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios y habían creído en él y buscaban aprender y conocerle. Son el grupo más cercano de Jesús. Y estos discípulos fueron llamados a dejarlo todo por él. Y lo dejaron. De hecho, al revés, la multitud sigue a Jesús, pero Jesús escoge a sus discípulos. Jesús escoge a sus discípulos. Es Él quien los llama. Y aunque tienen una fe inmadura, tienen fe en su maestro. Es una fe inmadura, pero tienen fe. Fe verdadera. Y son aquellos que Jesús sienta para enseñarles. Mira el versículo 3. Jesús subió al monte. El monte usualmente es símbolo de la presencia de Dios, estar apartado de la multitud. Y se sentó, así los rabíes se sentaban con sus discípulos y les enseñaba sentados. Y Juan incluye diciendo que estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Muy tentador entrar ahí, pero quizás más adelante hablo un poco más sobre ese versículo. Pero lo que quiero que vean aquí es que los discípulos fueron con Jesús a un lugar apartado y se sentaron a sus pies para aprender de Jesús. Aunque nosotros no lo vemos en este pasaje, por Marcos y Mateo nos enteramos de que los discípulos con Jesús venían de un viaje misionero, básicamente. Ellos habían ido con Jesús a sanar, a hacer muchas cosas, estaban cansados y Jesús dijo, vámonos a descansar al monte, vengan conmigo. Y ellos están llegando a un lugar de descanso. De hecho, Mateo nos dice que en ese momento ellos también se enteraron de la muerte de Juan el Bautista. Ellos estaban de duelo. Jesús y sus discípulos estaban de duelo, habían decapitado a Juan el Bautista y él se va a un monte a retirarse solo para descansar con sus discípulos por el tema de que están cansados físicamente y por el segundo tema, acaba de morir Juan el Bautista, el primo de Jesús. Un espacio de duelo con sus discípulos. Vemos la intimidad de cómo el maestro no solamente compartía enseñanzas, sino que compartía su vida con sus discípulos. Notemos aquí cómo los discípulos tienen un trato más distinto e íntimo que la multitud. Su vida, sus victorias, sus pruebas, alegrías, duelos, enseñanzas, aún los regaños, los discípulos presenciaban y experimentaban la vida de Jesús, pero la multitud solamente quería ver señales. Y una aplicación breve de esto, mis hermanos, es que la relación que Dios nos ha llamado a vivir por medio de Jesucristo es una relación personal y cercana. O sea, la esencia del caminar cristiano es una relación viva con nuestro Salvador.
Para aquellos que estamos en Cristo, esto es una invitación diaria a sentarnos y conocer a Dios, amarle, servirle, honrarnos, gozar de Él, porque somos sus discípulos, no somos la multitud, aquellos que hemos sido salvados. Ser discípulo de Jesús es estar cerca de Jesús, caminar con Él, descansar con Él. Y yo creo que debemos una y otra vez arrepentirnos de tratar a Dios como un concepto y una cosa lejana. Decimos que queremos un Dios vivo que está cercano y de momento nos parecemos a los deístas. Los deístas son los que creen que sí existe Dios, pero dejó el mundo correr y no interviene en los asuntos de nuestra vida. Tenemos que arrepentirnos de ese pensamiento, que es subliminal, pero que se ve reflejado en nuestro día a día. O sea, que subliminal me refiero a que no lo vemos rápido, está por detrás de lo que hacemos y cómo actuamos. Mis hermanos, tú y yo éramos enemigos por nuestros pecados, estábamos separados de Él. Dios envió a su Hijo como una ofrenda por el pecado para que hoy por medio de la fe tú y yo podamos acercarnos y disfrutar de Él por siempre. Dios ha establecido una relación cercana con sus discípulos. Y amigos que nos visitan, que están aquí, que aún no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, por 3 años de ministerio, Jesús estuvo rodeado de multitudes curiosas que vieron los milagros, escucharon sus enseñanzas y hasta comieron de su mano. Pero como veremos en este pasaje, la multitud no representa una fe genuina o salvífica. Y claro está, es mejor estar cerca de donde está Dios. Es mejor venir a la iglesia los domingos. Es mejor escuchar o estar cerca de personas cristianas. Es mejor escuchar de la palabra de Dios que no escuchar de la palabra de Dios. Es mejor los valores conservadores de la familia, la fe, pero eso no te hace salvo. Eso es lo que quiero decir. Lo que te hace salvo es poner tu fe completa en la vida, obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que seas su discípulo. Por lo tanto, la multitud es el campo misionero de Dios. Y Dios llama a las personas a salir de la multitud para que les sirvan, para que les sigan a Jesús. Ser cristiano no es una cosa part-time de domingo. Es una vida completa. Es una vida completa. Por eso, visita que estás aquí, Dios te llama a salir de la multitud para que tú seas su discípulo. Para que experimentes verdaderamente su vida. Dejes de ser un curioso, de ver qué está pasando, Iglesia Bíblica Metro, qué chévere predican allá, qué buena comunidad, me tratan bien, hay café al final. Deja de la curiosidad y comprométete finalmente con tu Señor y Salvador en una vida de discipulado. Acércate a Él porque Él te está llamando. Y la multitud es el campo misionero de Dios. Dios llama a sus discípulos desde la multitud a seguirle y hoy te llama. Por eso veremos en segundo lugar la compasión de Jesús con la multitud, pero los cálculos humanos de sus discípulos. Veamos el versículo 5. Jesús estaba íntimo, ¿verdad?, con sus discípulos, pasando el duelo con el Bautista, está ahí descansando con ellos, enseñándoles. Y dice el texto, versículo 5, en segundo lugar, cuando Jesús alzó los ojos y vio a la gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Por los relatos de los otros evangelios que también retratan esta historia, dice que Jesús fue movido a compasión, dice. Según Mateo, dice que Jesús fue movido a compasión cuando vio la multitud. De hecho, el mismo en Mateo vemos que los discípulos quieren despachar a la multitud. Dile que se vayan, que se está haciendo tarde. Pero Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y le pregunta a Felipe, ¿dónde compraremos pan para estos? Se había extendido las enseñanzas de Jesús, habían obras portentosas, milagros, ya se hacía tarde. Y Jesús pregunta, ¿dónde compraremos pan para estos? Yo no sé si imaginan la cara de Felipe, porque Felipe aparece ahí y dice, mira Jesús, 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo que dónde vamos a comprar pan con un budget de 12 hombres? Pero miren lo que dice el versículo 6, me encanta Jesús. Nuestra vida Dios, Él nos prueba. Pero decía esto para probarlo porque Él sabía lo que iba a hacer. Juan, como
todo un apóstol, ¿verdad? Que ya está reflexionando sobre todo lo que pasó. Juan dice, ya él sabía lo que iba a hacer. Estaba probando a Felipe. No hay nada en el contexto que nos diga por qué Jesús le dice eso a Felipe y no a otro discípulo. Pero Juan nos explica y a la audiencia primaria que Felipe estaba siendo probado por Jesús con esta pregunta. Esta palabra prueba es examinar cómo Felipe manejaría la situación. Eso es lo que está haciendo Jesús. Felipe, uno de los primeros 6 discípulos del maestro, vio la transformación del agua en vino, vio la sanidad del centurión, vio las señales milagrosas que estaban ocurriendo allí en esa multitud, había visto a Jesús obrar de manera milagrosa, el gran maestro. Y Jesús le pregunta, ¿dónde compraremos tanto pan para esta gente? Yo estoy convencido que la prueba de Jesús a Felipe no es para que Jesús supiera qué había en el corazón de Felipe. Jesús sabía que había ahí. Era para que Felipe supiera lo que había en su corazón. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Y qué hace Felipe? Felipe hace lo mismo que tú y yo haríamos, si somos honestos. Recurrir a los recursos humanos. Si somos honestos, muchas ocasiones Dios nos prueba al igual que Felipe. Y mira el versículo 7 como Felipe responde. 200 denarios de pan no le bastará para que cada uno reciba un pedazo. Al parecer Felipe abre la aplicación Mi Banco Popular, ve a la cuenta corriente y dice, bueno Jesús, según el balance que tenemos aquí, no da el dinero. Eso es lo que él hace. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando estamos cerca del día de cobro y estamos a punto de hacer un gasto y queremos saber si es responsable o no, a ver si no está. Y abrimos la aplicación, a ver cuánto tengo, pero puedo comprar esto. By the way, vengan este próximo miércoles, anuncio no pagado, porque vamos a hablar de presupuesto bíblico y piadoso, para que no nos pase eso. Pero si notamos bien, Jesús no le pregunta cuánto dinero hay, Felipe. ¿Usted vio la pregunta de Jesús? Jesús no le preguntó a Felipe cuánto dinero tenemos. Jesús le preguntó a Felipe dónde vamos a comprar el pan. Pero Felipe, como buen matemático, informó a Jesús, hizo los cálculos y le dijo, Dios, no hay dinero para comprar el pan. 200 denarios básicamente era el salario de 8 meses de un jornalero. No era cualquier cosa, tenían 8 meses ahorrados. Está bien, no solo 6 años de Ramsey, pero por lo menos solo 8 meses. Tenían dinero, pero no iba a dar suficiente, él hace el cálculo. Ni con 8 meses de salario podríamos comprar suficiente pan para estas personas. Y en medio de la pregunta de entre esa conversación de Jesús y Felipe, hay una sugerencia de Andrés, si la ven ahí en el pasaje. Dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y miren la pregunta, ¿qué es esto para tantos? Mis hermanos, yo sé que quizás no lo vemos por la narración, pero al parecer la primera pregunta hacia Felipe ocurrió mucho más temprano en el día. Y durante ese proceso, Jesús sana a muchos. Jesús hace milagros y se empieza a anochecer y la cosa se pone más tensa para los discípulos porque ya la pregunta estaba, bueno, hay que alimentar a esta multitud y por eso en Mateo después vemos que ya cuando está cayendo la noche dice, Jesús, despáchalo rápido que se está yendo el día y no hay chavo. No hay comida para tanta gente. Así que Felipe tuvo tiempo para reflexionar en este proceso de la pregunta que Jesús le hizo, luego al verlo obrar milagrosamente y sanar a muchos de la multitud, para llegar a una buena conclusión. El día fue pasando, llegó el anochecer y Narco nos narra cómo los discípulos le dicen a Jesús, despídelo que ya es tarde para que ellos compren pan. Jesús le dicen, denle de comer y nuevamente los discípulos le contestan que vayamos a comprar con 200 denarios de comer. ¿Qué? No nos da. Y en esa tensión, en otro evangelio dice que Jesús le pregunta, ¿cuántos panes tienes entonces? Y ahí vemos el versículo 8. Andrés le dice, bueno Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Por qué no lo dejó ahí? Debió dejarlo ahí. Pero ahí estamos tú y yo.
¿qué es esto para tantos? Literalmente la palabra muchacho, literalmente significa niñito, es una traducción de la palabra. Y estamos hablando quizás posiblemente un niño de 5 o 6 años que llevaba una porción de comida de 5 panes y 2 peces. Este pan de cebada era un tipo de torta redonda, enriquecido en harina. No, hermanos, no era pan keto ni gluten free. Yo me imagino hoy día ese milagro, ¿no? Jesús partiendo el pan y dice, gluten free, no puedo comer, dame pescado nada más. Me lo imagino, ¿no? Tampoco era, bueno, era orgánico porque Dios lo creó, por lo menos. Pero era un pan común que la gente comía en el día a día. Así que aparece este muchacho con 5 panes, 2 peces, y en acto seguido, al ver la cantidad, Andrés le dice y le pregunta a Jesús, ¿qué es esto para tantos? Andrés saca la calculadora. 5 más 2, 7. Tenemos para 2 de 4,000. Se nos quedan 4,998 más su esposa e hijos. ¿Qué hacemos, Jesús? A pesar de que Felipe y Andrés vieron a Jesús obrando milagrosamente esa tarde, ellos no conectaron los puntos. Luego de un día de milagros y predicación del maestro, los discípulos no miraron con los ojos de la fe, sino que sacaron la calculadora, mis hermanos. Si tú y yo somos honestos, nosotros somos capaces igualmente de confesar fe en un Dios todopoderoso y actuar en nuestros esfuerzos humanos sin depender de Él. Como leímos en el Salmo 115, del 5 al 7, el salmista habla de los ídolos. Dice que ellos tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen orejas, pero no oyen, tienen narices, pero no huelen, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no andan, ni hablan con su garganta. Eso dice el salmista de los ídolos, no de Dios. Pero nosotros sabemos de su poder, pero no confiamos en su obrar. Y tratamos a nuestro Dios como si fuera un ídolo. Sabemos que no hay nada imposible, pero no esperamos nada de Él. Hermano, los discípulos de Jesús habían experimentado, habían visto el poder de Dios, lo estaban viendo obrar, predicar todo ese día, pero con sola una pregunta que Jesús les hace, revela que en la hora cero ellos hicieron cálculos y no creyeron. Cuando Jesús les preguntó, ¿cómo los vamos a alimentar? Bueno, Señor, lo que tenemos, me estás viendo obrar. Fueron a sus recursos y no acudieron a los de Dios. Y yo quisiera decir que fueron ellos nada más, pero yo creo que muchas veces esto nos retrata a nosotros en nuestro caminar con Dios. Yo me preguntaba mientras preparaba esta predicación, ¿dónde quedó esa fe de un niño que confía en su padre? La doctrina de la soberanía de Dios mató la fe. Aprendimos que Dios es soberano, que no hay nada fuera de su soberanía. Y eso significa que no pedimos. Significa que no confiamos y que pues, Dios es soberano. Eso es lo que nos enseña la Escritura. No, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan que Dios se ha convertido en nuestro Padre y que nos ha dado el espíritu de adopción. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero por lo menos puede ser que las experiencias varíen en cada uno de nosotros, pero yo tengo muy buenos recuerdos de cuando yo era pequeño con mi papá y para mí mi papá era invencible cuando yo era niño. Yo lo veía como él lo sabía todo, lo podía todo y cualquier cosa que yo le pedía, él lo iba a lograr. Yo confiaba como niño, ¿verdad? En los brazos de mi padre, en la seguridad de mi padre. Me abandonaba y cuando tenía miedo en las noches corría a su cama y cuando yo le pedía sabía que me iba a dar. ¿Dónde quedó esa fe de hijos de Dios? ¿Dónde quedó la confianza en su poder? ¿Dónde la dejamos, iglesia? Definitivamente este pasaje reta nuestro cristianismo calculador. Definitivamente debemos reconocer que muchas veces actuamos muy distinto al Dios que profesamos creer. Y yo creo que el Señor nos invita por medio de su palabra a renovar nuestra confianza en su poder, mis hermanos. Porque su poder no ha cambiado. Porque su poder no ha disminuido, porque su poder es inmutable. Sabemos
que Él actúa diferente en la historia, pero su poder no ha cambiado en la historia. Y Él puede hacer lo imposible. Él puede hacer lo imposible. Nuestro Dios tiene boca y habla. Nuestro Dios tiene ojos y ve. Nuestro Dios tiene oídos y oye. Nuestro Dios tiene manos y palpa. Nuestro Dios está vivo y está obrando en medio de su pueblo y en medio del mundo, mi hermano. Nuestro Dios no es el ídolo de Salmos 15, 115. Otra aplicación es que muchos ven este pasaje, y es cierto, que donde hay poco para el hombre, la mano de Dios sobra. ¿Es verdad? Me encanta, porque ahí no dice que apareció un oficial del gobierno romano con una camioneta diciendo, aquí tenemos el beneficio del gobierno para que le des comida a esta gente. Aquí tenemos el pan y los peces del gobierno para que los alimenta. Ahí no dice eso. Me encanta porque no aparece quizás hay un pescador diciendo, acabo de pescar y tengo pan. ¿Quieren? Yo lo regalo. No. Apareció un niñito con 2 pedazos de pescado y 5 panes. ¿Qué es esto para tanto? Mis hermanos, sabemos que Andrés lo dice en cuanto al alimento, pero esto es verdad en muchas áreas de nuestra vida, mis hermanos. Dios es capaz de hacer mucho con lo que es poco para los hombres. ¿Quiénes somos tú y yo para edificar las vidas de otros? ¿Quién es esta pequeña iglesia que comenzó en una casa y ahora está aquí para edificar tantas familias? ¿Dónde reside el poder en nosotros? No hay. Somos hombres y mujeres débiles. Que es lo poco que tú y yo ofrecemos a Dios, pero que en sus manos es suficiente para sanar y dar a la necesidad de las multitudes. Mi hermano, no es lo que tú y yo traemos a la mesa, sino lo que Dios puede hacer con lo poco que traemos. No es la calidad de nuestra fe, es en el objeto de nuestra fe. Por lo tanto, mis hermanos, que este tiempo, esta predicación pueda animarnos como iglesia a entender que aunque los recursos o seamos poquitos en las manos del Señor, es suficiente para hacer su obra. Que le podamos pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales para ver y caminar en la dimensión del espíritu y no de la carne. Porque Dios está obrando. Nuestro pecado impide que lo veamos obrar, pero Él está obrando. Y en medio de esta ceguera espiritual de los discípulos, Jesús no está actuando conforme a los cálculos de ellos, sino que Jesús hace un milagro extraordinario. Pero antes de hacer el milagro, Jesús le da órdenes. Miren el versículo 10, hagan gente que se siente, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron, el número de los hombres era como unos 5,000. O sea, Jesús organiza la situación para que no se forme un tumulto, un revolú. Ponlos, y dice en otro pasaje que fueron entre 100 y 50 en grupo, los fueron acomodando a las personas en los lugares donde había grama para que estuviesen cómodos. Jesús prepara el panorama para el milagro. Por eso veamos en tercer lugar la multiplicación milagrosa, versículo 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Juan contesta, o Jesús le contesta a Andrés, ¿qué es esto para tanto? Yo te voy a mostrar qué es esto para tanto ahora. Ahí no dice que Jesús tomó los panes y fue a negociar y a comprar más. Dice que oró. Jesús no sacó la calculadora. Jesús oró. No dice que contó cuántos habían, a ver si era verdad lo que le dijeron, hizo inventario. Dice que oró. Y ahorita yo les dije que no iba a meterme mucho en ese pasaje. En el versículo 4, Juan dice que se acercaba la Pascua. Recuerde que Juan está reflexionando teológicamente aquí. Y cuando nos presenta este evangelio, particular este momento, Juan tiene en mente lo que nos va a decir más adelante, que Jesús es ese pan de vida. Y en este mismo capítulo 6, más adelante, Jesús dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre, hablando de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús
toma el pan, ora, da gracias, lo parte y lo reparte, es una imagen de la cena que el Señor tendría con sus discípulos más adelante. Donde Él dice, yo soy ese pan de vida. Por eso Juan dice en el versículo 4 que se acercaba la Pascua. Cierro paréntesis, no quiero quedarme ahí. Pero observemos que lo primero que viene es la acción de gracia de parte de Jesús al Padre por los alimentos y luego el milagro. Y según los otros relatos, Jesús tomó el pan, lo fue partiendo y lo fue dando a sus discípulos y ellos servían. Jesús multiplicó el pan y los peces y el alimento para una multitud de 5,000 personas. Dio completamente. No solamente ellos picaron un poquito de pan. Eso no fue una santa cena de que comieron un obleíto y por eso dio. No, mire el versículo 12. Cuando se saciaron, si por si acaso creían. Porque están los de, ¿verdad?, la teología liberal que no creen en los milagros y todo. Me dicen, no, eso fue que él picó pancito y se los dio así para que todos picaran algo. Cuando se saciaron. No solamente comieron, sino que comieron lo suficiente como para estar satisfechos y saciados. Dice que le dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos comieron hasta la saciedad. Pero es interesante. Miren la mayordomía de Cristo en esta escena. Aunque Él tiene el poder de multiplicar y multiplicó los panes y los peces, Él manda a recoger lo que sobra, no lo desperdicia. Dice un comentarista que los recursos infinitos de Dios no son una excusa para desperdiciarlos. Él recoge lo sobra. Dice para que no se pierda nada. Por eso Jesús mandó a recoger los alimentos. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vayan a comer hoy, pueden pedir to go y se lo llevan para su casa. Es bíblico. El to go. Versículo 13. Versículo 13. Ellos los recogieron y miren lo que dice el pasaje. Llenaron 12 cestas con pedazos de 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Mire cómo Juan lo dice, con los 5 panes de cebada sobraron 12 cestas. No solamente dio, sino que sobró 12 cestas. Y Juan es enfático en decir que fueron 5 panes de cebada. Y yo no sé ustedes, pero yo no me imagino la cara de Felipe y de Andrés en este momento. Mis hermanos, una aplicación breve de esto. Nuestro recurso ante lo imposible no es lo que tenemos, sino en el Dios que creemos. Voy a repetir eso, mis hermanos. Nuestro recurso ante lo imposible no es lo que tenemos, sino el Dios a quien nosotros creemos. No es hacer un inventario y sacar cálculos, es ir en oración a Dios, el Dios de todo recurso, orar y dar gracias por su provisión y pedir en oración que Él haga lo imposible. Por lo tanto, mis hermanos, yo veo aquí un contraste entre el cálculo y la oración. ¿Lo vieron ahí? La oración es el antídoto de nuestra autosuficiencia y los cálculos humanos. Es la oración la que nos recuerda nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es la oración la que en nuestros corazones se refleja lo que hay allí y podemos rendirlo a los pies del Señor para confiar en su majestad y soberanía. La oración es el antídoto contra los cálculos. Tomemos lo poco, démosle gracias al Señor y confiemos en Él. Él es capaz de hacerlo. Pero cuidémonos de algo, mis hermanos. Cuidémonos de creer que nuestras mayores necesidades son las necesidades físicas. Porque este pasaje lo cogen muchos, ¿verdad?, predicadores fuera de contexto, lo sacan del capítulo 6 completo y comienzan a decir, venga, así como Dios multiplica, va a multiplicar tu cuenta bancaria, y si tú tienes un carro, te vas a dar 3 carros, y si tú tienes una casa, si tú ahora te vas a dar 4 casas. Y empiezan por ahí para abajo, ¿verdad? Desconectando el pasaje de todo lo que significa el pan de vida que más adelante Jesús va a predicar. Y de hecho, desconectando el pasaje de lo mismo que está Jesús advirtiendo aquí, porque al parecer la multitud cuando fue saciada y vio que lo que hizo Jesús, el milagro, los hizo sentir satisfechos, malinterpretaron el milagro, no lo vieron como la señal de que Él es el salvador de sus pecados, sino como un milagrero que quería poner como rey. Mira lo que dice el texto, dice que se saciaron. Carnalmente, físicamente,
Y al parecer eso les impidió ver los aspectos espirituales e importantes que Jesús está revelando con esto. Mi hermano, Dios está más interesado en trabajar con los asuntos de nuestra alma que con nuestros asuntos físicos. Y claramente vemos en el pasaje que Jesús no descuida los aspectos físicos porque proveyó lo necesario de sustento para comer, pero simplemente, o por decirlo de alguna manera, como el hecho o el contexto para él predicarles del verdadero pan de vida. Jesús suple su necesidad, pero es esta misma multitud que le dice, ese pan que ustedes comieron y que me cayó del cielo, yo soy ese pan de vida. De hecho, el pasaje nos dice claramente que ellos lo tomaron como no era. Ellos no entendieron la señal como una señal mesiánica del Mesías que había de venir. Hasta cierto punto se acercaron, pero no lo entendieron. Miren, por última ocasión, en último lugar, las expectativas equivocadas. Versículo 14. Entonces la gente, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Ellos esperaban ese profeta de Moisés que dice que el profeta se levantará en medio de tus hermanos y a él oiréis. Y ellos dicen, bueno, pues este es el profeta, mira los milagros que está haciendo. Pero el versículo 15 muestra que no entendieron la naturaleza del reino de Cristo, ni el tipo de profeta y rey que era Jesús. Versículo 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta que lo iba a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró de él, se retiró él solo otra vez al monte. Así que la multitud identifica a Jesús como ese profeta que había de venir. Pero aquí se revela en el versículo 15 la expectativa equivocada que tenían los judíos acerca del Mesías que esperaban. La multitud, a ver los milagros y ser saciados, querían aprovechar este movimiento para ponerlo como rey, para que entonces haga todos los milagros y satisfaga todas mis necesidades físicas. Ellos querían hacer de Jesús lo que ellos entendían que necesitaban de él. Dice un comentarista que este pasaje revela con mayor claridad que ningún otro pasaje en la Escritura la clase de Mesías que el pueblo judío quería, a saber, uno que fuera capaz de satisfacer sus necesidades físicas y estuviera dispuesto a hacerlo. Cuando creyeron que Jesús cumpliría esas esperanzas, quisieron llevarlo en triunfo en Jerusalén por la fuerza, si era preciso, para coronarlo como su rey. Lo que muchos buscan, popularidad, reino, poder, se lo estaba ofreciendo la multitud a Jesús, lo mismo que le ofreció el diablo. Pero ellos no entendían que su reino inaugurado en este momento de la etapa de la redención no se trataba de un reino terrenal, no se trataba de un reino para satisfacer las necesidades de mi barriga, sino que era un reino que iba a comenzar con la predicación del evangelio para convertir las almas de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ese reino llegará en el día en que el Señor Jesucristo regrese a reinar para siempre con sus hijos y seremos saciados de sus bondades y de su misericordia, pero no era el momento en ese tiempo. Porque la cruz precede a la gloria. Y él se dio cuenta que lo querían hacer y ¿qué hace Jesús? Se escapa de entre ellos. De hecho, las próximas semanas vamos a ver lo que sucede cuando Jesús usa este milagro como una introducción a su próximo sermón como pan de vida. Y veremos que tan pronto Jesús le da a entender el aspecto espiritual de que es el pan de vida y cuál es su reinado, por eso al final vemos que lo abandonan. Jesús no cumplió con las expectativas que la multitud tenía de él. Amigo que estás aquí, yo te quiero preguntar, ¿en qué Jesús tú has creído? Porque la multitud quiere un Jesús que le llene la barriga y le sane las enfermedades. Ese es el Jesús que quiere la multitud. Ese es el rey que ellos quieren. Un rey que satisfaga sus vientres y que les haga vivir una vida feliz y en tranquilidad. Pero no podemos tomar de Jesús y hacer con él lo que nosotros queramos. O lo tomamos como lo que él es o no lo tomamos.
Jesús tiene compasión de la multitud, provee pan y los alimenta, pero Jesús es mucho más que un panadero que llena barrigas. Jesús es mucho más que un milagrero que sana enfermedades. Jesús es el Hijo de Dios que, siendo igual a Dios, se despojó de su gloria y de su majestad y se vistió de debilidad en un cuerpo de hombre. ¿Pero por qué como hombre? Porque precisamente ni tú ni yo somos buenas personas. Vino como hombre porque hacía falta un hombre que cumpliera perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, para cumplir así toda la escritura. Y nosotros desesperadamente necesitábamos ese representante, y Jesús es ese representante. Él vino a quitar el pecado que nos separaba de Dios. ¿Cómo lo hizo? Llevando sobre sí todos los pecados de aquellos que ponen su confianza en Él, para que ahora podamos tener relación con nuestro Dios y Padre Celestial. Jesús es más que un milagrero, Jesús es más que un panadero, Jesús es más que una especie de Dios que quiere que mi vida completa terrenal esté bien y tengamos nuestra mejor vida ahora. Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes y merece adoración, esté tú bien o no estés bien, estés enfermo o no estés enfermo, tengas prosperidad o no tengas prosperidad. Él merece toda la gloria porque Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Y mi pregunta, visita que está aquí, ¿tú, ese que es Jesús que tú crees? Porque Jesús no tiene multitudes, tiene discípulos. Los discípulos creen, aman, obedecen y comparten a Cristo y su evangelio. No puedes, visita que estás aquí, aquel que no ha venido a Cristo, hacer de Jesús el Salvador de tu preferencia y establecerle los términos de la relación. Tú tienes que rendir tu vida completa a Él. Él es Dios y tú no. De hecho, ese Jesús que vemos aquí dice que luego de la resurrección, Dios lo ha hecho la cabeza de la iglesia, el cuerpo de creyentes, de la comunidad de discípulos que estamos aquí. Esto que está aquí es su cuerpo, es su iglesia. Y todo aquel que ha creído, dice la palabra de Jesús, que Dios manda que sea parte de esa iglesia. Y mi pregunta para muchos que nos visitan, ¿cuándo vas a tomar con seriedad el tema de la iglesia? Porque Jesús es cabeza de la iglesia, no de la multitud. ¿Por qué dices creer en Jesús y no tomas en seriedad el compromiso que Dios nos llama a tener con su cuerpo? Amigo y visita que está aquí, no te quedes comiendo las migajas del pan. Dios ha preparado un banquete. Hay un lugar en la mesa de gracia para ti. Y a la iglesia este pasaje es de gran ánimo para nosotros. Tenemos un gran Salvador. Jesús, el Hijo de Dios, aún sigue obrando en medio de su iglesia. Claramente vemos su compasión con las multitudes. ¿Cuánto más no tendrá compasión para con sus discípulos, mis hermanos? Que el Señor nos enseñe hoy por medio de este pasaje, hoy no a confiar en nuestros recursos y calculadoras, sino que el Señor nos enseñe hoy por medio de este pasaje a confiar en su provisión que es infinita para con sus discípulos. Que el Señor nos recuerde una y otra vez las veces que Él ha obrado y seguirá obrando. Y que podamos decir, Señor, tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible. En ti confío. Pero sobre todo, mis hermanos, y como veremos los próximos domingos, el pan y los peces que la multitud comió son solo una representación física de las realidades espirituales que apuntan a Jesucristo, el verdadero pan de vida. Que ninguna necesidad física nos impida ver la obra espiritual que está haciendo en medio de su pueblo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oh Señor, bendito es tu nombre, bendita es tu gracia y bendita es tu misericordia. Abre nuestros ojos, Señor, para ver, Señor, las maravillas de tu ley. Oh, mira, Señor, la incredulidad de nuestros corazones. Mira, Señor, el formalismo religioso. Mira, Señor, cómo quizás, Dios mío, los conceptos doctrinales y teológicos puedan estar socavando al Dios que decimos creer. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos no solamente creer en un Dios vivo, sino vivir a la luz de esa verdad.
que no hay una desconexión entre nuestra confesión de nuestro Dios y nuestro vivir. Padre, mira a mis hermanos, Señor, no sé en qué área en particular. Ellos ven lo imposible. No sé, Señor, qué estás obrando en sus corazones. No sé, Señor, qué posiblemente prueba, angustia, necesidad ellos tengan y estén esperando de ti, Señor, una respuesta. Yo te ruego, Señor, que ellos puedan confiar en lo que tú estás haciendo en medio de ellos. Que ellos puedan pedir con fe y descansar sabiendo que tú tienes cuidado de ellos. Abre sus ojos para ver cómo estás obrando en medio de todo. Pero en particular te ruego, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que son parte de la multitud, que llevan domingo tras domingo viniendo a esta iglesia, quizás escuchando el mensaje de tu palabra, pero aún siguen curiosos, siguen buscando los panes y los peces, pero no al dador de los panes y los peces. Yo te ruego, Señor, que tú abras sus ojos hoy y ellos puedan correr a ti, el único dador de vida, el pan de vida. Oh, Señor, si nosotros comemos, en unas horas tendremos hambre, pero aquellos que hemos comido del pan de vida, nuestra hambre terminó. Fuimos saciados. Que esa experiencia verdadera de la vida, Señor, de estas personas que aún no te conocen, puedan vivirlo. Que no coman más migajas, coman del pan de la vida. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.